Buenos días, buenas tardes. Soy Iván de la Caja de Pandora. Bienvenidos a un nuevo programa de Historia Oculta con José Luis Jiménez. Bueno, primero disculpas a toda la audiencia que nos hemos retrasado un poquito bastante, porque son las 6:20, teníamos que haber empezado a las 6. Pero bueno, por problemas técnicos a José Luis se le ha desconfigurado el programa para poner las fotos y hemos estado aquí intentando ordenarlas a última hora para que salga todo perfecto. Así que espero que nos disculpéis esto. También antes de comenzar, para los que no os hayáis dado cuenta, este vídeo lo estamos realizando desde un canal nuevo que hemos abierto, que se llama Pandora TV o Pandora TV. Y a partir de ahora, todos los directos de la Caja de Pandora los vamos a hacer desde este nuevo canal. Así que, por favor, suscribiros a este nuevo canal para no perderos ningún programa. También recordaros que tenemos una web que se llama Aulas Pandora, donde tenemos diferentes cursos. Hay cursos de pago, pero también hay cursos gratuitos. Solo registrándoos tenéis acceso a cursos gratuitos y iremos ampliando estos cursos gratuitos a la vez que vamos ampliando nuevos cursos. Y por último, también quería recordaros el tema de las donaciones. Todo esto tenéis en el texto de información de este vídeo, tenéis información de todo esto que estoy diciendo. El tema de las donaciones, que es una cosa importante para nosotros porque nos ayuda mucho a seguir creciendo y generando más contenidos para vosotros y de más calidad. Podéis donar mediante la cuenta de PayPal en cajapandora1@gmail.com o mediante transferencia bancaria. Tenéis los datos ahí abajo. Y bueno, sin más preámbulos, vamos al programa de hoy de Historia Oculta, programa número 7, con José Luis Jiménez, el legado de María Magdalena. Lo que va a explicar en este programa, quizás si queda muy largo debido a que hemos empezado tarde, igual lo haremos en dos partes. Lo que va a explicar es un extracto de sus dos libros que hablan sobre María Magdalena. Y bueno, nos explicará María Magdalena como esposa de Jesús y madre de sus hijos, como grial viviente y como la leyenda provenzal. Sin más, José Luis, ¿qué tal? Adelante. Buenas tardes. Pues muy bien, vamos a empezar ya para que nuestros amigos pues no se impacienten con razón y explicarles lo que tú acabas de decir. Yo voy a hablar, en este caso, como bien has comentado, sobre los dos libros que tengo publicados al respecto del personaje de María Magdalena, pero que, como veremos a continuación, no es solamente o únicamente el personaje de María Magdalena del que vamos a hablar, sino de todo lo que de alguna forma la historia cristiana pues está relacionado también de una forma directa o indirecta con este personaje y sobre todo pues el punto crucial o principal que nos importa, ¿no? Si realmente María Magdalena es o fue la esposa de Jesús, la madre de su descendencia, qué pruebas hay de ello. Es un tema complicado y polémico a la vez, porque, como vamos a ver, aunque existen evidencias, y creo que son bastantes las que nos van a mostrar pues esta realidad, la polémica no está excluyente, es decir, vamos a tener polémica sobre este tema de momento, pero yo creo que a nuestros amigos les va a gustar todo lo que ahora les vamos a contar y, como digo, está resumido de mi primer libro, El legado de María Magdalena, que vemos ahora en pantalla, y también del segundo, El triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. En estos libros, por supuesto, pues está todo detallado. Aquí lo que vamos es hacer un resumen del contenido de ambos libros y intentar responder a las preguntas que todos nos hacemos de alguna manera, pues quién era realmente María Magdalena, si era lo que nos contaban de ella y si el Grial hacía referencia a ella o no. Bueno, pues vamos a ir directamente, como se suele decir, al meollo de la cuestión y vamos a empezar, pues en este caso, mostrando una pequeña presentación que nos va a servir para guiarnos en el tema.
Bien, yo le he puesto a la charla María Magdalena y el Grial viviente. ¿Y por qué lo he puesto así? Bueno, es muy sencillo. Si a cualquiera de nosotros nos preguntan el Santo Grial qué es, o si hemos oído hablar del Santo Grial, habremos escuchado seguramente varias versiones al respecto. Desde que era una piedra que cayó del cielo, que se le cayó a Lucifer, hasta que en este caso, pues bueno, era un recipiente, en este caso una copa o un plato, que se utilizó, que fue utilizado por Jesús en la última cena, como el que vemos aquí en la imagen, aunque este es el grial o la copa que se supone que está en la Catedral de Valencia, y en este caso veríamos cómo está representado en esta iconografía que dibujó en este caso Juan de Juanes en el año 1570. Vemos que el grial que aparece efectivamente es prácticamente idéntico o es idéntico al que existe actualmente en la Catedral de Valencia. Incluso hoy día, o hace muy poco tiempo, ha salido también a la palestra otra copa, otro cáliz, que está en la Catedral de León, que es el que vemos aquí en esta imagen. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque parece ser que de cáliz, o de copas, o de recipientes, existen varios, pues yo diría hasta centenares repartidos por todo el mundo, aunque la Iglesia Católica de alguna forma se ha inclinado por aseverar o certificar que el verdadero sería el grial, la copa que hay en Valencia. Pero yo lo que voy a exponer precisamente es que este tipo de grial o de copa y recipiente, por lo tanto, que sería el que habría servido para recoger la sangre de Jesús por José de Arimatea. José de Arimatea, según la tradición, recoge esta copa, este grial, y lo utiliza luego para cuando Jesús está crucificado en la cruz, recoger la sangre y el agua que es derramada por la lanza de Longino y guardarlo en este recipiente. Bien, la palabra santo grial, pues parece ser que hace referencia pues a algo que es santo, pues la palabra lo dice, y grial porque es un recipiente, porque viene de graal, el significado de esta palabra sería recipiente, un plato, una especie de platillo. Pero realmente esta traducción o esta afección que se le hace a este nombre era la correcta. Bien, si tenemos en cuenta que cuando María Magdalena, que ahora hablaremos de ello, huye al sur de Francia, a las Galias, en la zona que se conoce como el Rosselló, Languedoc y Occitania, allí la lengua que se habla, el occitano, es muy parecido al catalán, y la palabra Sant Grial sería la conjunción de dos palabras distintas que al unirlas, pues el sonido es sangrial. Pero fijaros que si sang, que es de sangre, tal como veis aquí ahora en la imagen que os estoy mostrando, creo que aparece por aquí, eso es. Pues aquí vemos que la palabra sang, de sangre, y rial, que sería real, sangre real, es lo que conformaría ese nombre de sangrial. Y claro, un recipiente que contiene una sangre real, si en este caso nos referimos a María Magdalena como esposa y como madre de los hijos de Jesús, pues tiene sentido, puesto que en su vientre, que es un recipiente, contiene la sangre real, la sangre de Jesús, que es real porque no olvidemos que él era, en este caso, un descendiente directo del rey David y por lo tanto su sangre era real. Bien, esta sería la explicación por qué sangrial sería en este caso María Magdalena, este grial viviente que hemos dicho que era el título de esta charla. Pero vamos a ver qué hay de realidad en todo esto. Y claro, para ello tenemos que responder sobre todo a tres preguntas. La primera es por qué la Iglesia ha sentenciado a María Magdalena a ser la prostituta redimida del Evangelio. Y realmente si fue María Magdalena
también la depositaria de esta sangre de Cristo, de su descendencia, el verdadero Santo Grial en forma de mujer, como hemos dicho. ¿Y qué pruebas, por último, qué pruebas hay de que la leyenda, esta leyenda provenzal que nos habla de que María Magdalena huyó embarazada y tuvo al hijo de Jesús en el sur de Francia, pues esté más próxima de la realidad, de la verdad, que de la ficción o de la fantasía? Y para responder a estas preguntas, vamos a hacer un recorrido por la historia, vamos a retroceder en el tiempo y nos vamos a situar en el año 325, cuando se lleva a cabo el Concilio de Nicea. En el Concilio de Nicea, es el primer concilio ecuménico que es convocado por el emperador de entonces romano, que era Constantino I, el Grande. Aquí se va a legalizar el cristianismo y se van a decidir qué evangelios, qué escrituras van a formar parte del canon, es decir, los evangelios canónicos, aquellos, los únicos que van a ser aceptados como inspirados por Dios, y aquellos otros evangelios que no se adaptan a los intereses de esa nueva religión que surge a partir de ese momento, puesto que los cristianos de entonces, hablamos de los primeros cristianos del siglo I, II y hasta el III, no, vamos a decir que no todos practicaban las mismas doctrinas. Eran varias sectas, sectas de judíos que seguían esas doctrinas de Cristo, de Jesús, pero que ni siquiera se llamaban igual ni seguían exactamente las mismas doctrinas. De ahí que hubiesen varias sectas y discusiones, incluso, como vamos a ver, entre ellos luchas. También en este concilio es cuando se creó el credo niceno, este rezo que de alguna forma confirma que, bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo, de la tierra, en fin. Este sería también este credo que se va a producir en ese momento. Y es, bueno, aparte de que es una fecha principal para el cristianismo, es a partir de ese momento que todo va a cambiar, que va a tomar una forma distinta, ¿no? Dentro ya del propio concilio de Nicea, vamos a ver que se producen diferencias. Hay enfrentamientos entre los obispos, los sacerdotes, que dicen, que afirman, pues como en el credo niceno, que Dios, en este caso Jesús, es Dios que se hace hombre, y otros, como serían los seguidores de Arrio, que sería un obispo hereje en un principio, fue excomulgado a partir de este concilio, que decían que no, que Jesús era una criatura de Dios. Bien, pues aquí ya se produce la primera herejía, vamos a decir, importante, que ya va a suponer estas diferencias entre los que son seguidores de la doctrina del imperio, que en este caso va a ser la religión del imperio, católica, apostólica, romana, y los que se conocen como seguidores de Arrio, el arrianismo. Pues bien, a partir de ese momento, como he dicho, se producen las primeras persecuciones de la Iglesia católica a los otros cristianos, a los que se les van a denominar herejes, precisamente por no mantener esa misma doctrina. Hay el primer personaje que aparece como además que es sentenciado a morir y es ejecutado por la Iglesia, va a ser este personaje que conocemos con el nombre de Prisciliano, el obispo hereje. Prisciliano nace en Galicia, no se sabe exactamente el lugar, pero sí que nace en Galicia, además, sobre el año 340 aproximadamente, después de Cristo. Es de familia bien aposentada, de senadores. Y bien, este hombre, cuando se ordena sacerdote y empieza ya a predicar, él realizaba un camino que hoy día lo conocemos con otro nombre. Hoy conocemos el camino jacobeo o de Santiago, que va precisamente desde Santiago de Compostela hasta el sur de Francia. Bien, este era un camino que ya desde miles de años atrás se había llevado a cabo, se conocía por los celtas y que luego posteriormente se fue utilizando para otra serie de celebraciones y se recorría toda la cornisa del Cantábrico hasta Galicia desde el sur de Francia. Como digo, pues bien, Prisciliano, él realizaba este camino predicando y este hombre se convirtió en el primer hereje que sentenció esta nueva iglesia, la católica, apostólica y romana, que surge a partir del Concilio de Nicea,
porque él no estaba conforme con, pues bueno, con todas las opulencias y las corrupciones que ya se estaban produciendo en la nueva religión que acababa de nacer, como aquel que dice. Él predicaba más el ascetismo, tenía luego unas diferencias, por ejemplo, a la hora de realizar la consagración de la Eucaristía. En vez de hacerlo con vino y con pan, él lo hacía con leche y con uva. Pero bueno, esto no era lo más, vamos a decir, lo más grave para la Iglesia Ortodoxa, sino que además Prisciliano aceptaba a las mujeres. Es decir, que él compartía la lectura de la Biblia con mujeres, incluso con esclavos, algo que no estaba permitido en la Iglesia oficial del Imperio Romano, en la Iglesia Católica. Y bueno, y hay varias cosas más. Por ejemplo, utilizaba mucho el baile. Se le acusó de que él pues, realizaba rituales por la noche alrededor de las fogatas, del fuego, y que participaban las mujeres y que había baile. Claro, todo esto pues para esta nueva religión del Imperio Romano era una herejía. Así que voy a hacerlo muy resumido porque la vida de este hombre nos daría para un programa entero. Deciros que pues por la envidia de otros, pues en este caso vamos a decir, de otros obispos, de otros clérigos, fue condenado. En primer lugar fue exiliado, luego volvió, se había excomulgado, se intentó volver a exiliar. Al final intenta él ir a ver al que sería el emperador de entonces, romano, en Treveris, que estaba en Alemania, donde se encontraba pues su mayor oponente, el que le tenía, creo que era Itacio. Y este hombre, pues aquí se ve en una trampa, lo engañan prácticamente y lo condenan. Lo condenan a morir, lo decapitan, le cortan la cabeza y al cabo de unos años, los seguidores de Prisciliano, que eran muchos ya, sobre todo en España de entonces, piden permiso, autorización y van a recoger a Alemania, a Treveris, el cuerpo, el cadáver, en este caso de Prisciliano, y lo trasladan por ese camino que hemos comentado, el camino de Santiago, hasta la zona que ahora se conoce de Santiago de Compostela. Era Compostela, que vendría a significar campo de estelas, de estrellas. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué cuento todo esto? Para que veáis cómo la historia llega a manipular los hechos, ¿no? La realidad, la historia oficial me refiero. Pues sucede que en el siglo IX, aproximadamente en el 813 en concreto, un obispo de esta diócesis, de aquí, de la zona de Galicia, una tumba en la que él dice que se refiere al apóstol Santiago. Y es a partir de ese momento que se construye allí se erige lo que luego será la Catedral de Compostela, que conocemos todos, que os voy a mostrar alguna imagen de ella por si alguien no la conoce, que sería esta, y en su interior, pues, estaría una especie de urna, actualmente de plata, donde contendrían los restos mortales de este apóstol Santiago el Mayor. Claro, aquí ocurren varias circunstancias, pues para pensar que efectivamente no se trataba de Santiago, sino en todo caso de Prisciliano. ¿Y por qué? Pues porque cuando se encuentran los restos, en este caso, en esta tumba, una tumba que además es un clérigo que avisa de que por las noches se ven unas luces alrededor de esta tumba. Es por eso que van luego a investigar y lo encuentran, y de ahí el nombre pues, de Campo Stellae, ¿no? Campo de estrellas. Ven que tiene la cabeza, por decirlo así, bajo el brazo, o sea, sujetado con el brazo. O sea, era el cuerpo de una persona que había sido decapitada. Además, en la forma del enterramiento, pues todo daba a suponer que había sido enterrada con mucho respeto y que era alguien importante. ¿Qué ocurre con Santiago en este caso? Pues que el apóstol Santiago nunca había estado en España. No hay ninguna prueba, no hay ningún documento, no hay ningún evangelio, no hay nada que nos indique que efectivamente Santiago hubiese estado en España.
Y además, los documentos que tenemos al respecto sobre la muerte de Santiago Apóstol, Santiago el Mayor, es de que murió en Jerusalén. Precisamente fue también decapitado, pero en este caso por orden de Herodes Agripa. Y claro, no tenemos constancia de que nadie haya ido a Jerusalén, donde hubiese sido enterrado, en este caso, el cuerpo del apóstol Santiago, y lo hubiese trasladado precisamente a Galicia, que no sé qué pintaría en Galicia el cuerpo de Santiago, como digo, que es, en este caso, ajusticiado, decapitado en Jerusalén. En cambio, sí que tiene sentido lo que ocurrió con Prisciliano, porque los seguidores de Prisciliano sí que tenemos constancia de que van a buscar el cuerpo de Prisciliano a Alemania y lo trasladan hasta su tierra de nacimiento, hasta Galicia, en ese lugar. Y lo digo pues porque hay varios, desde hace ya mucho tiempo, muchos años, hay varios eruditos y personas muy importantes como Sánchez Albornoz, por ejemplo, y otros más, que ya pues decían esto, de que el cuerpo que posiblemente la gente va, en este caso, a venerar como si fuese el del apóstol Santiago, no sería otro más que el del obispo hereje, el de Prisciliano, ¿no? Bien, es una paradoja de la vida, pero creí que era conveniente contárosla. Bien, a partir de este momento, estamos ya hablando aproximadamente del siglo V, sobre el 400 y algo, 410, cuando ya se produce la invasión de los pueblos bárbaros. El Imperio Romano pues ya está tocando a su fin. Me refiero al Imperio de Occidente, ¿no? Y nace una nueva dinastía, sería la dinastía merovingia, que habréis oído hablar mucho de los merovingios y de esa supuesta descendencia a través de los merovingios, de los descendientes, valga la redundancia, de Jesús y María Magdalena. Pues bien, es justo a partir de ese momento que ha surgido esta dinastía merovingia que se va a producir la infamia al personaje de María Magdalena por parte de la Iglesia Católica. ¿Y esto quién lo hace? Pues esto lo hace ni más ni menos que el Papa de entonces, que era, su nombre era Gregorio I Magno. Gregorio I Magno, en una homilía que él va a realizar un 14 de septiembre del año 591, él va a decir que María Magdalena era la prostituta, era la pecadora, era aquella persona que tenía todos los vicios, llegó a decir, porque él la identifica con el personaje al que hace referencia Lucas en su Evangelio. Tanto Lucas como Juan, incluso Marcos, son los tres que hablan de una mujer pecadora. Lucas ni siquiera la menciona cuando habla de la mujer pecadora, dice que Jesús está en Betania, en casa de Simón el leproso, y que allí llega una mujer pecadora que se arrodilla a sus pies, que bueno, con las lágrimas y con una especie de perfume que le echa por encima de los pies a Jesús, se los lava y se los seca con sus cabellos, que le besan los pies. Y bueno, incluso pues allí se produce una especie de discusión, porque el propio Simón, el fariseo, y los que estaban allá con Jesús se escandalizan, porque dicen, si este profeta, a Jesús le llaman profeta, y dice, si este profeta realmente fuera quien dice que es, sabría que esta mujer, que es una pecadora, que sería, pues vamos a decir, la prostituta de allí del pueblo, que todo el mundo la conocía, dice, tendría que conocerla a esa mujer. ¿Y cómo permite, cómo deja que le lave con esos perfumes, que con sus cabellos, que esté con él, que lo toque? Y Jesús es cuando entonces se dirige a Simón el fariseo y le dice, bueno, le presenta una parábola, haciéndole ver que, bueno, un ejemplo, que si tú hubieras dos deudores y uno te debe mucho, otro te debe poco, y tú le perdonas al que te debe mucho, ¿quién estaría más agradecido? ¿El que te debe mucho o el que le has perdonado y te debía más? Dice, no, claro, aquel. Dice, pues esto es lo mismo, esta mujer que ha cometido muchos pecados, ella en cambio me ha dado el beso de bienvenida que tú no me has dado, que era una costumbre en aquella época, que cuando alguien iba a casa de otro que era invitado, pues se le lavaban los pies y se le daba el beso de bienvenida. Y dice,
tú no me has dado el beso de bienvenida, ni me has lavado los pies. Y esta mujer me ha lavado los pies con sus lágrimas y con ese perfume me los ha secado con sus cabellos y me ha besado los pies. Por lo tanto, ve, mujer, que tus pecados han sido perdonados. Bueno, síguela. En este caso, el Evangelio de Lucas, en el versículo 7, creo que es, sigue hablando del tema. Cuando pasa el siguiente versículo, ya estamos en otro versículo distinto, habla de otra cosa. Y Lucas dice, y Jesús, cuando iba predicando de Cafarnaún a tal y cual, le seguían los apóstoles y entre estos varias mujeres. Y menciona a varias, dice, y entre ellas María, la de Magdala, que además le financiaba estos viajes con sus propios bienes. Es la única referencia que hace a María Magdalena, pero no en el versículo, no en la historia que nos contó en el versículo anterior sobre la pecadora, que además Jesús no la conoce. Entonces ya tenemos ese dato en el que se basa el Papa Gregorio I Magno. Con Juan ocurre otro tanto, pero es que Juan no la sitúa en casa de fariseos, sino que la sitúa en otro domicilio cuando ha ido a visitar a Lázaro y a su hermana María y a su hermana y a la otra hermana. Ya diré el nombre porque ahora no me sale. Bueno, ¿qué ocurre? Pues que son dos personas distintas. Allí el perfume que le echa a Jesús se lo echa por la cabeza a aquella mujer, no se lo echa a los pies. Ni le hace todo lo que hace la otra. Es una unción totalmente distinta. Además, él le regaña a los apóstoles que le estaban diciendo a aquella mujer que por qué había vamos a decir, de alguna forma desperdiciado un perfume tan caro en eso y tal. Y Jesús les dice, dejadla ahora que vosotros o sea, podréis estar con los pobres, porque decían que por qué ese dinero no se había aprovechado para ayudar a los pobres. Y él dice, dejadla porque vosotros podréis ayudar siempre a los pobres, que los tendréis siempre, pero a mí no, porque yo dentro de un tiempo, en un momento, no me tendréis más. Y luego, pues, Marcos habla en otro pasaje también de algo similar, pero de otra mujer. Y también es distinto, no es lo mismo, ni siquiera menciona el nombre. María Magdalena no aparece en ninguna de estos tres casos. Son tres mujeres, pecadoras, sí, pero tres mujeres distintas, tres casos muy distintos, muy diferentes. Pero fijaos que el Papa, Gregorio I Magno, unifica los tres casos de las tres mujeres distintas diciendo que se trataba de María Magdalena. Y todo porque en un pasaje posterior de Lucas, cuando dice de las mujeres que siguen a Jesús y que le financian, pues destacaba sobre todo María Magdalena, que le financiaba sus viajes, ¿no? Bueno, tengo que decir que la Iglesia ha tardado como 1400 años en rectificar esto. Hasta el año 1969, que Pablo VI no dijo públicamente que, bueno, que esta, vamos a decir, esta interpretación que hizo el Papa Gregorio I Magno, pues que había sido un error. Bueno, un error que ha durado 1400 años, pero que tampoco han subsanado, porque en aquella época las mujeres estaban muy bien consideradas, porque la Iglesia, hasta que no se produjo el concilio de Nicea, hasta que los sacerdotes, los curas, no tuvieron esos templos que el emperador Constantino les cedió, les donó a la nueva Iglesia para que hicieran sus rituales, incluso modificó, porque los cristianos primitivos no tenían, vamos a decir, este tipo de rituales como la quema de inciensos, de plantas, de ir con esos ropajes tan lujosos, la tonsura de la cabeza, esos anillos, esos collares, los cánticos como el Kyrie eleison, todo eso no se realizaba. Todo eso fue a partir del Concilio de Nicea, que se crea esa nueva religión católica, apostólica y romana, ya vemos que no dice para nada de Jesús, y que va a ser la religión del Imperio Romano, una religión que va a estar de parte del Estado, que va a formar parte del Estado, como veremos, y que por lo tanto, además de que entonces, pues, y ahora, desgraciadamente, sigue siendo igual, era una religión patriarcal, los propios obispos en aquel momento dijeron que la mujer no estaba bien visto, que no tenía ningún derecho a realizar ni a tener ningún cargo similar al hombre dentro de la Iglesia.
De ahí que, pues, que la mujer no estuviera bien vista y, por supuesto, mucho menos si a la mujer que en aquellos momentos, hasta entonces, y ahora veremos que incluso hasta ese momento, María Magdalena era considerada la apóstol de los apóstoles, la primera entre todos, e incluso veremos que también reconocida como la compañera de Jesús, pues no interesaba tenerla como ejemplo. Y es por eso que el Papa utilizó esos versículos de los apóstoles, de los evangelios de Lucas, de Marcos y de Juan, para hacer creer a la gente que María Magdalena era esa prostituta, esa mujer pecadora, que bueno, curiosamente luego dice que se arrepiente y está llena de virtudes, claro, para justificar que se le siga de alguna forma teniendo esa devoción que se le ha tenido desde siempre. Y con la única finalidad de que la mujer justificar por qué no puede estar en el mismo rango que el hombre dentro de la Iglesia Católica. Esa era una de las principales razones, que había más y que vamos a seguir hablando. Bien, por cierto, ahora recordaba el nombre era de Salomé. Salomé y María Magdalena es la que solían estar juntas. Bien, vamos a seguir ahora con la historia. A partir de ese momento, que ya María Magdalena, pues la infamia que le ha dado la Iglesia, en este caso a través del Papa Gregorio I Magno, pues se empieza poco a poco a difuminar entre las gentes, pues ya no está bien visto, ya lo que ocurre, ¿no? Cuando se empieza a decir una cosa y se repite, como si aquello si se volviese cierto, ¿verdad? No es así, no ocurre así, pero en cambio los sacerdotes, la curia romana, sí que cae en la corrupción total, en una mundanicidad tremenda. Los obispos católicos prácticamente son corruptos casi todos, viven en la abundancia, en la opulencia, y en esos momentos surgen algunas órdenes que intentarían, o dicen, o decían, que querían volver pues como hacía Prisciliano, volver a la humildad y a la pobreza. Y una de estas primeras fue la orden que se conoce con el nombre Orden Mendicante de Cluny. Esta Orden Mendicante de Cluny, que en un origen pudiera ser que tuviese una intención, se volvió la más corrupta de todas, o de las más corruptas de todas, donde había más corrupción. Tanto es así que pocos años después, ya estamos situándonos en el siglo X-XI, en el año 1054, es cuando aparece ya el primer cisma. Ya se dividen, la Iglesia se divide en dos, sería la parte oriental y la occidental, que se conoce, ¿no? El cisma de Oriente sería el nombre que se le daría a esta separación de la Iglesia. Y a continuación, pocos años después, aparece una nueva orden que vamos a ver que va a tener una importancia muy grande hasta nuestros días, que es la Orden del Císter. La Orden del Císter y otra orden también de monjes guerreros, que se conoce como la Orden del Temple, aunque originalmente el nombre que ellos tenían eran los pobres caballeros de Cristo. Y va a aparecer un personaje muy importante para estas dos órdenes, que es San Bernardo de Claraval. San Bernardo de Claraval, que en realidad su nombre era Bernardo de la Fontaine. Bien, estos datos que voy dando los vamos a ver ahora que son muy importantes para lo que os voy a mostrar a continuación. Tenemos que a partir de este momento se van a producir enfrentamientos. Incluso ya comienza la primera cruzada que tuvo lugar, pues estábamos hablando del año 1050, posiblemente, sí, exacto, con el Papa Urbano II en el concilio de Clermont, en el 1095, se va a producir la primera cruzada, en este caso contra los musulmanes, contra los infieles. Serían un total de 8, la última terminaría en el año 1270. Hablaremos de alguna de estas cruzadas, sobre todo de la que nos va a afectar más ahora para este tema, que sería la que se conocería como la cruzada contra los cátaros o albigenses. ¿Y por qué se produce esta cruzada? Pues porque para la Iglesia Católica, que como he dicho ya estaba inundada de corrupción, de mundanidad,
aparece una de estas sectas, vamos a decir, primitivas, que había sobrevivido en el tiempo con algunas modificaciones, que ellos van a mantener una doctrina dualista, en este caso similar a la de los maniqueos y la de los bogomilos, que habían sido sectas anteriores que ya estuvieron en el siglo III en concreto, cuando surge la doctrina novaciana o de los novacianos, que ellos se hacían llamar a sí mismos cátaros, del griego kataroi, que vendría a significar los puros. Bien, pues esta palabra de cátaros, que ahora la vamos a escuchar muy a menudo, en realidad este significado solamente lo tuvo en ese momento del siglo III, con estos cristianos, con esta secta de los novacianos, porque fue después, fue precisamente en este siglo XI, ya prácticamente, en el año 1163, cuando un monje alemán, Eckhard von Schönau, en Renania, mientras daba también una homilía, él utilizó una palabra que era una mezcla de palabras alemanas para que de alguna manera esta palabra que ahora él va a pronunciar de cátaros no se refiere a ese cátaros de puro, de cataroi, de los primeros novacianos, sino a una conjunción de palabras alemanas que vendría a significar los adoradores de los gatos. Cat, T sería gato en alemán, y bueno, y esta conjunción sería como adoradores de los gatos. Este monje, que hablaba de los cátaros, evidentemente, de una manera despectiva, decía que los cátaros adoraban a los gatos, que bueno, hacían obscenidades con ellos, como por ejemplo pues darles ósculos besos en el ano y cosas similares. Y de ahí que en ese momento, a partir de ahí, porque los cátaros estaban consiguiendo mucho más fieles, muchas más adicciones que la Iglesia Católica, por esa corrupción que comentaba, porque además la Iglesia Católica obligaba al pago del diezmo, que se conocía, obligaba a realizar una serie de rituales en tanto la Eucaristía como otros, que al final pues el fiel, el adepto a la Iglesia Católica pues se veía casi impedido de hacer otras cosas, tenía que estar prácticamente siempre pendiente de la Iglesia y estar pagando además estos impuestos constantes. Pues bien, los cátaros a los que se refería este monje alemán, Schönau, eran unos personajes, vamos a decir, humildes, tenían la consideración pues como equivalente a la de un obispo católico, y en este caso, este cátaro, el título que ostentaría sería el de perfecto, perfecto o perfecta, puesto que los cátaros contemplaban en igualdad de condiciones tanto al hombre como a la mujer. Por lo tanto, podríamos encontrar al perfecto como hombre, que sería este título como el obispo católico, para que nos entendamos, o la perfecta, la mujer, que tendría pues ese rango también de obispo. Además, los perfectos, que ellos practicaban la humildad, la practicaban, se hacían llamar a sí mismos, en este caso toda la secta, por llamarlo de alguna manera, de los cátaros, como el bons homs, que sería en occitano o el catalán antiguo, para que nos entendamos, que significarían los hombres buenos. Este sería el título que ellos se daban. ¿Cómo se denominaban? No se llamaban a sí mismos cátaros, ni perfectos. Perfecto era el título que obtenía el obispo, por decirlo así, de los cátaros, pero no porque fuese perfecto en el sentido de su ejemplaridad, que sí que la daban y que la tenían en la humildad. Bien, ellos, como decía, se diferenciaban también de los obispos católicos, puesto que no exigían ningún pago, ningún diezmo. Tampoco tenían toda una serie de sacramentos para realizar, simplemente tenían uno principal, que era el que se conocía como el consolamentum. Consolamentum, cátaro, vendría o equivaldría al bautismo católico, cristiano, ¿no?
y este se daba para perdonar, por decirlo así, todos los pecados. Cuando un cátaro moría o iba a morir, pues el prefecto le administraba este consolamentum y ya quedaba libre de pecado, y eso era todo lo que tenía que hacer en principio cualquier persona que siguiese el catarismo. Había también otro sacramento que se conocía con el nombre de convenenza, y la convenenza era lo mismo prácticamente que el consolamentum, pero se otorgaba, por decirlo de alguna forma, como de antemano, de acuerdo con alguien que sabía que ya iba a morir, que se predisponía a morir, y antes, por problemas que no pudieran, pues eso, que el prefecto no pudiera atenderlo en el momento del óbito, ya tener de alguna forma ese consolamiento. Y a este sacramento se le conocía con el nombre de convenenza. Pues bien, esta era, dentro de la escala de los cátaros, diríamos el primer nivel, el más importante, el de los prefectos, que os he puesto aquí una imagen de lo que sería pues el traje, la figura de un prefecto o prefecta. Por cierto, esto es una imagen que capté de uno de estos calabozos, de estos lugares, luego hablaremos de ello, donde se encerraban con cadenas a estos prefectos, estos cátaros, para que luego la Inquisición, pues mediante las torturas, consiguieran que ellos declarasen lo que quisieran prácticamente. Seguiremos comentándolo. Bien, después, como vemos, es una túnica azul marino en la imagen, va atada con un cinturón de cuerda, y como digo, esto era lo máximo que podíamos encontrar de lujo, entre comillas, en estos hombres, porque además iban descalzos. Ellos iban descalzos, predicaban descalzos, trabajaban junto con los demás, y cuando acababan sus trabajos y cuando acababan sus obligaciones, entonces predicaban y se dedicaban a este ejercicio de ayudar a los pobres, ¿no? Cosa muy distinta con los obispos, que iban montados en sus caballos, con sus criados, bajo palio, con total comodidad, y además exigiendo a la gente y castigando a la gente y amenazándola con el infierno, atemorizándola con... En fin, que claro, pues no había lugar, ¿no? No había color, como se suele decir. Las gentes dejaban de ir a llevar a bautizar a sus hijos a la Iglesia Católica y preferían estar con el catarismo, con los cátaros. De ahí que la Iglesia Católica, pues, como veremos ahora, llegase incluso a ordenar una cruzada. El Papa Inocencio III, por cierto, de Inocencio no tenía nada, pues mandó esta cruzada que ahora comentaremos con más detalle. Bien, este nivel de los cátaros, los prefectos, sería el primero. Luego le seguía un segundo nivel que se conocía como los creyentes. Los creyentes eran aquellas personas, aquellos cátaros que ya estaban iniciados. Estos no tenían ninguna obligación más que decir siempre la verdad, y también la de realizar una especie de ritual una vez al año que se conocía con el nombre del apareillament. El apareillament era una confesión pública, es decir, que delante de la gente confesaban sus pecados. Esto es lo que realizaba en este caso, como digo, el creyente o iniciado. Y ya tenemos la tercera parte. La tercera parte de los cátaros, que se conocerían o se llamaban simpatizantes, porque bueno, realmente ellos lo único que hacían era seguir, en este caso, pues de alguna forma a los prefectos cuando iban a predicar o cuando llegaban a su pueblo, a su localidad. Y estos simpatizantes, pues a la vez que los creyentes que tenían solamente la obligación de decir la verdad y la confesión, ellos solamente tenían, de alguna forma, y tampoco obligada, sino voluntaria, el realizar un acto que se conocía como el meloramen. El meloramen era el realizar 3 reverencias delante del prefecto o la prefecta y una genuflexión, es decir, inclinar la rodilla. Bien, estos eran los 3 niveles: el prefecto, el creyente y los simpatizantes. Pues bien, los cátaros, en la doctrina cátara, que estamos haciendo referencia y hablamos siempre
del catarismo existente en la Edad Media en el sur de Francia, lo que, como he dicho antes, la zona comprendida entre Rosselló, Languedoc y Occitania, pues ellos creían en la reencarnación. Ellos creían que el ser humano, el alma, venía a este mundo de alguna forma pues a superar una serie de pruebas físicas, ¿no? Y por eso ellos sentían un cierto desprecio por el cuerpo físico. Se han hablado mucho, se ha dicho muchas cosas de los cátaros, pero lo cierto es que ellos preferían que existieran relaciones sexuales por darle disfrute al cuerpo que entendían que debería de tenerlo, antes que traer hijos al mundo, que traer descendencia al mundo, porque pensaban que el alma, pues cuando estaba dentro de un cuerpo físico, estaba prisionera. De ahí que en algunos casos, cuando ellos la situación la veían muy, muy complicada, se llegaban incluso, vamos a decir, a suicidar, incluso colectivamente, encerrándose en cuevas, tapando las entradas para que no pudieran salir ni entrar nadie. Y bueno, esto nos daría una idea de hasta dónde las creencias de estos cátaros, que preferían, como digo, morir antes que adjurar a veces de su religión, como vamos a ver más adelante en otros casos, ¿no? También eran vegetarianos, bueno, no vegetarianos del todo, y digo por qué no del todo, porque no comían carne, es cierto, no comían ningún tipo de carne, pero en cambio sí que comían peces. Pescado sí, porque, bueno, parece ser que había una creencia, no sé si es cierta o no, se llegaba a decir que es que como los peces nacían en el agua y no conocían su forma de reproducirse, como que que existían o que salían espontáneamente. No sé si esto está basado en algún estudio serio, creo que no, pero bien, los cátaros lo que es cierto es que por regla general eran vegetarianos. Bueno, los cátaros llegaron a tener una influencia muy importante, sobre todo en esta zona del sur de Francia, como he mencionado, y se llegó a celebrar un concilio cátaro, en una ciudad que está muy próxima a Toulouse, que se conoce como San Félix de Caraman. Esto se llevó a cabo en el año 1167. Aquí incluso participó el que era entonces el Papa de la Iglesia Ortodoxa, de la parte que se había separado en el Cisma de Oriente, que se llamaba el Pope Nicetas, creo recordar, y también vinieron desde Constantinopla 6 obispos católicos, incluso para de alguna forma asistir a aquel concilio, y se llegó a dar un consolamentum multitudinario a todos los asistentes. Bueno, en este momento se acababa de organizar la Iglesia cátara, por lo tanto no es un movimiento más, ni era una secta cualquiera como algunos han querido hacer ver, sino que efectivamente la Iglesia cátara se llegó a organizar, como hemos visto y tal como podemos comprobar por los escritos, en esta fecha del año 1167 en el concilio cátaro de San Félix de Caraman. A partir ya de este momento, la Iglesia Católica ve que pierde poder a marcha forzada, ya está perdiendo muchos fieles, no puede recuperar, muchos nobles ya se han puesto en contra, puesto que, como he dicho, los cátaros no obligaban a ese pago del diezmo, la Iglesia constantemente estaba obligando a los nobles a que pagasen este diezmo y, bueno, y a que realizaran ciertos vasallajes. Y es así como en el año 1209 se va a producir esta cruzada que se conoce cruzada contra los cátaros o albigenses. Va a ser el Papa Inocencio III quien ordenaría, después de 2 o 3 años que había enviado a varios legados papales precisamente a esta zona de Rosselló-Languedoc, a convencer, a ver si podían de alguna forma ganar adeptos y competir con los prefectos cátaros. Y bueno, al ver que era imposible, y también en parte porque había un personaje que ahora veremos que va a sobresalir
sobre todo los demás también por su crueldad, que sería el legado papal Arnotto Mauri. Este legado papal provocaría de alguna manera, yo lo resumo mucho, aunque en los libros, como he dicho, este dato sobre todo y toda la historia cristiana está recogida en el segundo libro, en el Triunfo de María Magdalena. Pues bien, este legado papal Arnotto Mauri llegaría incluso a asesinar a uno de los legados papales que le acompañaba en estas misiones para echar la culpa a uno de estos nobles que protegían a los cátaros, porque los cátaros, a diferencia de la Iglesia Católica, no disponían de ejércitos, ellos no luchaban, no peleaban. Lo único que hacían, en todo caso, era estar siempre protegidos por algún noble, estar en los dominios, en las tierras o en el castillo de aquel noble que los quisiera proteger. Y este fue el caso del conde de Toulouse, Roger Trencavell, Roger VI, que veremos que tiene también va a tener una importancia grande en esta cruzada. Bien, en esta cruzada va a sobresalir también un personaje que bueno, para los franceses, incluso para muchos de estos franceses, un héroe nacional, pero para cualquier persona que tenga un mínimo de sensibilidad va a ver que este no era más que un gran criminal, como veremos. Este no era otro que un conde casi desconocido, tenía unas tierras cerca de lo que es hoy día París, y su nombre era Simón de Montfort. Este personaje, Simón de Montfort, cruel donde los haya, se va a convertir en el jefe militar de los cruzados. Y todo esto va a ocurrir a partir precisamente del primer ataque, ¿no? de la primera catástrofe, hecatombe, masacre. Vamos a ver lo que hacen esta gente para que veáis hasta dónde llegan. El primer ataque se reúnen cerca de la ciudad de Lyon, unos 30.000 soldados, y se dirigen hasta Bessières, que forma parte del condado del vizconde Roger de Trencavell, sobrino de Trencavell. Llegan el día 22 de julio a esta ciudad de Bessières y, como digo, al día siguiente, después de estar rodeando, veis aquí el puente, este puente que vemos aquí a la izquierda es el puente romano. Desde los romanos esta ciudad ha estado siempre fortificada y nunca habían conseguido conquistarla. Pues bien, rodeando este puente durante un día, el día 21 llegan aproximadamente, y el día 22, el día siguiente, ya atacan por la mañana, se producen, bueno, aquí hay traiciones, es una historia larga de contar, no tenemos mucho tiempo, pero voy a resumirla. Ese día 22 como digo, de julio, que era la festividad de María Magdalena, veremos que es una festividad que este Simón de Montfort la va a utilizar continuamente, pues atacan los soldados, los cruzados, y la gente se refugia dentro de esta iglesia que vemos aquí. Bien, cierran las puertas con tabiques, con maderas por fuera, y también a las personas que ya habían como 3.000 personas dentro de la iglesia y no cabían más, se dirigen aquí a la catedral. Esta es la catedral Saint-Masaire, también en Bessières. Bien, cuando han conseguido entrar, abrir las puertas y entrar a la ciudad, en este caso los soldados de Simón de Montfort lo que hacen es que impiden que las puertas se puedan abrir para que la gente pueda salir, y también impiden que en este caso puedan respirar, porque tapan las ventanas, echan leños ardiendo, queman por dentro la iglesia, queman por dentro la catedral, y nadie puede salir. Y aquí habían miles de mujeres, de niños, de ancianos, todos los que se pudieron refugiar, porque los hombres, los que pudieron luchar, ya estaban luchando en las calles, en la calle, en toda la ciudad.
Bien, no se salvó nadie de los que estuvieron dentro de la iglesia y de la catedral. De hecho, hasta hace poco tiempo, en unas obras se llegaron a encontrar miles de cadáveres de huesos bajo el suelo de esta iglesia. ¿Qué ocurrió a partir de entonces? Bueno, en esa misma tarde, o ese día por la mañana, antes de realizar este ataque, hay una frase que quedó para la historia cuando este hombre, este conde Simón de Montfort, se dirige al legado papal, Arnaud Tamaury, que era el jefe espiritual de la cruzada, y le dice: señor, en la ciudad, cuando entremos, nos vamos a encontrar a los infieles, a los cátaros, pero también a los católicos, puesto que en esa ciudad convivían sin ningún tipo de problema y dificultad, católicos y cátaros, desde hacía tiempo, y nunca había habido ningún problema. De hecho, porque esas puertas de la ciudad fueron abiertas desde dentro gracias a una traición que hizo el obispo católico de la ciudad, que fue con un bando a los responsables, a los jefes de la ciudad, al alcalde y a los jefes, diciéndoles que si se les entregaban una serie de nombres, que unos 220 aproximadamente ciudadanos de Béziers, que eran los cátaros más influyentes que el obispo católico conocía, si se les entregaba a las fuerzas del legado papal, pues que perdonaría la vida al resto de la ciudad. Y ocurrió que todos unánimemente dijeron que no, católicos incluidos, católicos y cátaros se unieron, formaron una piña y se negaron a entregar a ninguno de sus conciudadanos. Esto fue lo que irritó más al legado papal, y cuando Simón de Montfort le pregunta, dice: señor, ¿cómo vamos a reconocer a los nuestros, a los católicos, cuando entremos, para que a estos no los matemos y matemos solos a los infieles, a los cátaros? Pues bien, el legado papal, Arnaud Tamaury, le dice: matadlos a todos, que cuando lleguen al cielo, Dios sabrá reconocer a los suyos. Pues bien, como os he dicho, ese día, ese 22 de julio del año 1209, en Béziers se cometió la mayor de las atrocidades. Más de 20.000 personas, más de 20.000 almas, entre mujeres, niños, ancianos, enfermos, fueron todos vilmente asesinados. Se cuenta en las crónicas que la sangre que corrían por las calles, por la Halle, que era el mercado que estaba al lado entre la iglesia y la catedral, llegaba a las rodillas de los caballos. Bueno, por la tarde, a última hora, Simón de Montfort, cuando le dijo que ya habían matado a estos 20.000, Arnaud Tamaury mandó una misiva al Papa Inocencio III, comunicándole que en el día de hoy, que en esta mañana, con la ayuda de Dios Todopoderoso que está de nuestro lado, pues que sin respetar ni edad, ni condición, ni sexo, pues que habían matado a eso, a 20.000 almas. Bien, después de esta atrocidad, los pueblos, las ciudades cercanas a Béziers, que corrió la noticia como la pólvora, pues se asustaron. Nadie ofreció resistencia, todos se rendían al paso de los cruzados, de Simón de Montfort, que ya había sido ascendido al jefe de la cruzada, y se dirigieron directamente a la capital de Laude, que es Carcassona. Aquí tenemos algunos de estos, vamos a ver si se ve bien aquí, que no se me haya parado esto. A ver, vamos a ver, perdón, vamos a ver. Bien, ahora, pues como os decía, se dirigen hacia Carcassona. Aquí es donde está el vizconde Roger Trencavell, que es el que va a hacer frente a Simón de Montfort. Llegan en el mes de agosto de ese año 1209 y sitian la ciudad. La que vemos amurallada ahora no era exactamente así, pero bueno, es como es actualmente la cité de Carcassona. Y bueno, envenena el agua de los pozos, tiran animales muertos con las catapultas hacia adentro, bueno, pues que ya están las carnes podridas, infectados, y la gente pues empieza a ponerse enferma y a morir, con lo cual el vizconde Roger de Trencavell pues no le queda más remedio que llegar a un acuerdo con Simón de Montfort.
Él lo que pide, lo único que pide es, él va a ceder todo, pero que dejen salir a su pueblo, a los ciudadanos, a todo el pueblo, a los soldados, a todos los que están con él, que los dejen partir libremente. Le dicen que vaya a negociar esta rendición con Simón de Montfort al campamento que tienen fuera. Él va confiado porque había venido el obispo católico a hacer de enlace de mensajero, confía en él, se lo cree y lo engaña. Simón de Montfort lo apresa, no respeta el pacto, lo encierra en la cárcel, en las mazmorras del castillo, y a partir de ese momento, por aquí tengo alguna fotografía, no sé si está por aquí, bueno, quizá no la tengo ahora. Bueno, a partir de ese momento, en las mazmorras, él va a estar unos 3 meses aproximadamente, hasta que Simón de Montfort ya pues dice hasta aquí, no te mantengo más con vida, lo envenena, lo mata y se adueña de sus títulos de conde, en este caso, de vizconde de Carcasona y de Besiers. Bueno, luego más adelante en la historia, lo digo como un apunte, porque estoy haciendo un resumen de estos 2 libros, como comprenderéis, hay mucha más historia y detalle en ellos, pues se llegó a pelear con ese legado papal, con la nota Mauri, porque los dos se peleaban por títulos nobiliarios. Pero bueno, vamos a seguir con la historia de Simón de Montfort. Como decía, a partir de ese momento, el resto de las ciudades, de los países cátaros... José Luis, perdona que te interrumpa. Me quedarían unos 5 minutitos de exposición y luego pasamos a ver si alguien tiene alguna pregunta. Vale, pues entonces lo haremos en 2 partes. Voy a ir rápido y continuaremos en el próximo programa donde lo hayamos dejado, si le parece. ¿Bien? Bueno, pues como os decía, el resto de ciudades ya se fueron rindiendo sin ningún tipo de resistencia. Albi, Castres, Causade, Fanjou, Cantó, Mirepoix, Puy-Lagoa, Saverdun, Tonet, todas las ciudades por las que iban pasando ya se rendían, porque después de la masacre de Besiers y lo que ha ocurrido con Carcasona, prácticamente casi nadie le ofreció resistencia. Hay varias historias que me hubiese gustado contaros de la crueldad de este hombre, que llevó a cabo en ciudades como Minerve, también un 22 de julio, una fecha que, como os decía, parece ser que este hombre le tenía predilección por el 22 de julio para realizar sus ataques. Y en Minerve, por ejemplo, pues a 140 prefectos cátaros a la vez los quemó vivos en la hoguera. En Villers-Rouge intervenés también el mismo año, 1210, algo similar. En La Baur, un año después, en 1211, hay una historia tremenda de la señora del lugar, llamada señora Giralda. Allí quemó a 400 prefectos en la hoguera. Y llegamos a la batalla de Muret. Y lo dejaremos aquí y seguiremos a partir de la batalla de Muret en el próximo programa. Deciros que la batalla de Muret, que se produjo un 12 de septiembre del año 1213, tengo alguna fotografía por aquí de dicha batalla. Vamos a ver, creo que por aquí esta sería la batalla de Muret. Para que tengáis una idea, Muret es una ciudad muy cercana al sur de Toulouse, donde se había refugiado, en este caso, Simón de Montfort, y estamos hablando, pues como hemos dicho ya, 3 años después de la última. Estaba el refugiado aquí porque tanto Toulouse, el conde Roger Trencavel Rouen VI, como el vizconde de Carcassonne y de Besiers eran vasallos del rey de la corona de Aragón, Pedro II, que era Pedro I de la corona de Cataluña, y era Pedro II de la corona de Aragón. Pedro el Católico, como se le conocía, curiosamente, él era católico, pero sus vasallos eran cátaros. O sea, Roger VI y Roger Trencavel, junto con los cátaros que ellos defendían, eran cátaros. Pero él era el rey, le rendían vasallaje. Así que fue a defenderlos. Cuando vio que ya había caído Carcasona, Besiers, y que parece ser que en este caso ahora Simón de Montfort ya tenía pensado también atacar Toulouse.
donde se encontraba el conde Roger VI. Bien, esta fecha se llevó a cabo esta batalla. El rey Pedro Católico iba con una superioridad numérica de 3-1 aproximadamente, llevaba como unos 30.000 soldados. A simple vista parecía que la cosa estaba ganada, que no había nada que hacer, que Simón de Montfort lo tenía todo perdido, pero contra todo lo que se podía uno imaginar que iba a suceder, pasó lo contrario. Simón de Montfort realizó una maniobra que sorprendió a los soldados del rey católico de Pedro, y bueno, al final Pedro murió en la batalla. Simón de Montfort ganó esta batalla, me gustaría haber explicado con más detalles, y bien, a partir de aquí incluso Simón de Montfort se quedó como rehén al hijo del rey, de Pedro el Católico. Su hijo era Jaime I, Jaume I. Jaime I, más adelante, y querría reconquistar las tierras que había perdido su padre. Pero el Papa, de entonces, Inocencio III, le dijo a Simón de Montfort que no matase al hijo, que lo tomase como garantía. Simón de Montfort se fue, en este caso, con su hijo, y lo crió prácticamente él, y lo tuvo como garantía para que el hijo, cuando tuviese la edad suficiente, no se volviera contra Simón e intentara reconquistar las tierras que había perdido su padre. Y bueno, del hecho fue que cuando Jaime I, Jaume I, ya tuvo la edad para empezar a guerrear, pues los acuerdos que había firmado entre el Papa Inocencio III, Simón de Montfort, era que conquistaría solamente las tierras que estaban en aquellos momentos en manos de los sarracenos, ¿no? De los árabes, de los moros, como era pues el Levante español, Murcia, las Islas Baleares, y no luchó contra Simón de Montfort. Esta batalla es muy importante, y fijaros por qué. Pues porque si en aquel entonces el reino de Aragón, la corona de Aragón, que abarcaba todo lo que es actualmente Aragón, lo que es Cataluña, parte de las Baleares, el norte de lo que es la Cataluña Norte, lo que llegaba pues aproximadamente todo lo que después de los Pirineos hasta la zona prácticamente de Besiers, prácticamente también de Besiers, y bueno, Carcassonne y Toulouse, pues además eran en este caso vasallos del rey. Si llega a ganar esta batalla, que parecía que estaba cantado, pues ahora el mapa político de Europa no sería el que es. Seguramente que Francia no existiría como tal, casi seguro que no. Y si existía algo sería en el norte y no sería Francia, por supuesto. No sabemos qué habría pasado con la religión, pero los cátaros no habrían sido eliminados como fueron. Veremos en el próximo capítulo con más detalle todo este tema, y la historia sería otra, muy distinta. Por lo tanto, esta batalla que he querido mencionar de Muret, que en el libro sí, que ahí está con todo detalle, pues marcó un antes y un después y cambió la historia, pues en este caso, tal como la conocemos hoy día. Lo dejaremos aquí, si te parece, Iván, para contestar las preguntas que tengan nuestros oyentes, pero que tengan en cuenta que hemos llegado hasta aquí. Falta mucho. No me hagan preguntas de algo que aún no lo hemos dado, porque quien no lo vea no sabrá de qué hablamos. En el próximo capítulo partimos a partir de este momento, y ahí ya, pues ya con lo que ya hemos dado hoy y lo que daremos, pues cualquier pregunta se podrá hacer e intentaremos responder, claro. Muy bien, pues perfecto. Entonces emplazamos a la gente al siguiente capítulo, que lo anunciaremos en los próximos días. Estar atentos a la web. Yo te quería comentar que me ha impresionado mucho el relato sobre la masacre de Besiers. Sí. Yo te quería preguntar si sabes si la Iglesia Católica ha pedido perdón públicamente sobre este genocidio, porque es un genocidio en toda regla, vamos. Sí. Hace unos años, no sé si fue Juan Pablo II, no sé si fue Juan Pablo II o ya el emérito que tenemos ahora, el Ratzinger. Uno de ellos sí que de alguna forma soslayada, no muy directamente, pero llegó a decir que, bueno, que pedía perdón por los errores cometidos por la Iglesia en nombre
precisamente del Santo Oficio, que es como se le llamaba a la Inquisición, una organización que íbamos a hablar precisamente ahora íbamos a empezar a hablar de la Inquisición, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues bueno, dijo esto, ¿no? Que pedía perdón por los errores cometidos por parte de la Iglesia en estos tiempos, ¿no?, de la Inquisición. Esto es lo máximo que yo sé que llegó a hacer la Iglesia Católica en los últimos años. No sé si hará, pues, con Juan Pablo II, o quizá ya con Benedicto XVI, con Joseph Ratzinger. Sí. Bueno, la Iglesia tiene una larga lista de cosas por las cuales pedir perdón, si miramos la historia. Sí, claro, no, desde luego. Y ya hemos dicho al principio que, bueno, por el tiempo y porque es un tema que es muy extenso y aún así lo estamos resumiendo mucho, datos hay, pues eso, pues no 2 libros como he publicado yo, muchos más, ¿no? En el que se podría detallar con todo lujo de detalle, para la redundancia, pues los hechos que se han cometido, las barbaridades que se han llegado a llevar a cabo, sobre todo, pues en la historia que estamos contando ahora, ¿no? En esta historia de esta cristiandad, donde a partir de que surge la Inquisición, primero la pontificia y luego ya la que vamos a conocer y la Inquisición española, ahí se van a cometer una cantidad de asesinatos y de masacres tremendas. Ya lo veremos en el próximo capítulo. Y bueno, de hecho la Inquisición, aunque fue abolida por la reina Isabel de España en el siglo XIX, 1800 y tantos, ahora diré la fecha, no ha desaparecido como tal. Sí, ahora no te queman a las personas, a los herejes no nos queman en las hogueras. Además de uno le hubiese gustado poder quemarme a mí, simplemente por decir, pues eso, ¿no? Algo que ellos no comparten, porque si vemos las herejías, para la Iglesia Católica es todo aquello que no está de acuerdo a su doctrina, simplemente. O sea, tener una idea distinta a la que ellos tienen, eso es una herejía y eso supone la pena de muerte, ¿no? Bueno, ya veremos después en las torturas, en el libro del monje Huy, ¿no?, del dominico, como incluso el Papa, que hace una bula, la Apte Stirpanda, para autorizar que se haga la tortura, para que los herejes confiesen lo que el torturador, en este caso el propio monje que hace de torturador, o el obispo, va a ser obispo, pues obtenga la confesión que quiere. Y claro, cuando luego veamos qué instrumentos se utilizaban, cómo se torturaba, pues saber quién es el que resiste una tortura de ese tipo sin cantar la traviata y lo que le diga. Evidentemente. Bueno, se me ocurre que en la época esta de las cruzadas, después de las batallas que has descrito, los papas tenían más poder incluso que los reyes, porque los reyes solo gobernaban ciertos territorios, en cambio los papas gobernaban en toda la cristiandad, ¿verdad? Claro, aquí luego, bueno, aquí tenemos ya los conflictos que se llegan a producir. Bueno, si recordemos, por ejemplo, los papas que nos han tocado más de cerca por esta corrupción y estos poderes, que sería precisamente la familia de Alejandro VI, era el nombre del papa, y era de Valencia, el padre de Lucrecia Borgia, los Borgias, Alejandro VI, tenía hijos con varias mujeres, que él mismo los nombraba cardenales, obispos directamente o cardenales, e incluso parece ser que también realizaba incestos con su hija, con Lucrecia, y bueno, barbaridades todas, ¿no? Pero no ha sido el único, quizás los Borgias es el más conocido, pero es que... Eran dinastías en realidad. ¿Perdona? Eran dinastías los papas. Sí, claro, eran dinastías. dinastías. Como una especie de monarquía, pero... Claro, luego dentro de existían, bueno, asesinatos, luego veremos si, por ejemplo, llegamos a explicar el que se conoce como el secuestro, ¿no?, del papado, cuando los papas, precisamente con el rey del que ahora vamos a hablar, de Felipe IV el Hermoso, traspasa, en este caso, ya no es en Roma, ya no es en el Vaticano, sino que lo lleva a Francia, ¿no? Lo lleva, en este caso, a Aviñón. Y aquí, bueno, se van a producir de todo tipo sobre todo con
pues Bernard de Got, Clemente V de turno, que luego vamos a ver que con los caballeros templarios tiene mucho que ver. Y que claro, la historia nos estamos ahora un poco adelantando, pero son cientos de papas. Tenemos listas que con todo lujo de detalles de estos papas que han cometido todo tipo de aberraciones, de todo tipo, ¿no? En fin. Sí, sí. Seguiremos este guión de la historia, este río de la historia, a partir de como lo hemos dejado hoy, para llegar hasta el momento en que, tal como yo cuento en mis libros, pues empiezo a descubrir estas evidencias, estas pruebas que van a demostrar pues, que estas leyendas que provenzal, se conoce como leyenda provenzal, que le explicaremos en qué consiste, pues está más cerca de la realidad que no de la ficción, que no de la fantasía, ¿no? Bueno, tenemos una pregunta de Suzette Calado. Espera un momentito, lo tengo aquí. Ahí lo tenemos. Comenta que sobre el tema del obispo prisciliano, que realmente desconocía ese dato sobre el tema de Santiago. ¿Sí? Y comenta que un escritor portugués que se llama S. Santos escribió un libro contando toda la vida e historia de Prisciliano, se llama El secreto de Compostela. No sé si lo conoces, este libro en concreto. Bueno, este en concreto no lo conozco, pero como he dicho, ya lo he mencionado, existen varios libros, varios autores. Yo ahora recordaba el de Sánchez Albornoz, pero es que hay otros más, hay muchos más, más antiguos además, que ya hacen referencia a toda esta historia de Prisciliano, ¿no? Precisamente este es un personaje que tenemos mucha información, tenemos bastante información para poder aseverar lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, aquí no estamos hablando de tradiciones, ni decían o nos han contado, sino que eso está escrito, además por las actas que existen, ¿no? De los concilios, se llevaron a cabo unos concilios en César Augusta, que era Zaragoza, entonces se llamaba César Augusta, en Mérida, en varios lugares, precisamente cuando se intentaba excomulgar a esta secta de Prisciliano, que no se llevó a cabo la excomulgación por una cuestión muy sencilla, porque no interesaba ni a la Iglesia ni al emperador de entonces, porque los bienes eran confiscados y la Iglesia lo que no quería es que precisamente cuando un obispo, como en este caso, tenía unos bienes, tuviese esposa, tuviese hijos y que al morir pasasen a los herederos. De ahí luego surge, que no hemos llegado a tiempo de explicarlo, pues precisamente lo de la castidad, ¿no? El celibato, ¿no? Entonces el celibato surge precisamente para evitar que los bienes salgan de la Iglesia, sino que la Iglesia siempre sea la que al final se quede con los bienes de los obispos y no tenga familia, no tenga herederos a quien traspasar. Ese sería uno de los principales motivos del celibato. Hay que recordar que en el Concilio de Nicea, claro, para no extenderme, no he dado los datos, pero Constantino a estos obispos de la nueva religión les ofrece una serie de prebendas tremendas, como hacer negocio alquilando edificios, poder heredar, o sea, las herencias de terceros, de otras personas que no tienen nada que ver con ellos, cambiar leyes sentencias que ha dictado un juez civil, la podía cambiar un obispo, un simple obispo, por interés, ¿no? O sea, bueno, por eso la corrupción llegó a unos extremos tremendos, ¿no? La corrupción que en este caso la Iglesia pasó a formar parte del Estado y lo ha seguido siendo hasta ahora. Tenemos otra pregunta de Sonia Ruiz, que te pregunta por qué la historia de la religión tiene tantos sacrificios humanos. Imagino también ahí incluiríamos la religión judía, que sería en todas las religiones habidas y por haber, creo, se han cometido... O bien de animales también, animales o humanos. Sí, pero esto es producto de la ignorancia. Es producto de la ignorancia. Cuando el sacerdote supremo, el pontífice, vuelvo a recordar en este caso que cuando, que no lo he explicado porque no hemos hablado de otros temas, pero cuando se lleva a cabo el concilio de Nicea, el emperador Constantino, él es el sumo pontífice de la religión Solis Invictus. De ahí surge luego que el 25 de diciembre, que es cuando se celebraba el Solis Invictus, luego se pasa a poner en la religión cristiana, en la católica, como la fecha de nacimiento de Jesús, que no es cierta, no es verdad, que ya lo hemos comentado, ¿no? Pues, ¿qué ocurre? Que
los pontífices, en este caso, que luego ese título lo heredan el Papa es pontífice de Roma porque ha heredado un título de una religión pagana. O sea, no, fijaros lo que sucede, las paradojas, ¿no? Están sentenciando a morir, están ejecutando a paganos, a herejes, a toda esta gente, y ellos heredan el título pagano de sumo pontífice, del emperador. Pues en todas las religiones, pues incluso con los chamanes que ejercían en este caso de hechiceros, ¿no? Porque el chamán puede utilizar la energía para hacer bien o la puede utilizar para hacer mal. La energía es energía, no es que haya buena ni mala, depende para qué lo utilices, ¿no? O en este caso el conocimiento. Si el conocimiento, que dicen que el conocimiento en este caso es una de las armas más potentes que hay, pues si tú tienes conocimiento de una cosa y mantienes a los otros en la ignorancia, siempre lo vas a poder dominar, porque conoces y ellos no conocen. Es lo que, traducido hoy día, no solamente en las religiones, lo tenemos en la política, lo tenemos en todo lo que existe. Al pueblo, al vulgo, se le intenta mantener en la ignorancia. Se le explican cuentos chinos, por decirlo de una forma sencilla que se entienda, se les engaña, se les manipula para que el que tiene el poder lo siga manteniendo. Entonces, para darle más importancia en la religión y la cultura que sea, a que es preciso llevar a cabo un ritual determinado, se llega incluso a quitar la vida a un animal o a un ser humano, porque eso le da más trascendencia, más importancia a ese acto, a ese ritual. Fíjate si le dan importancia, ¿no? O sea, se sacrifica a un ser humano para un Dios determinado, para que esté contento, sea benévolo, no nos castigue con tal o con cual. Es la ignorancia. Hace que el pueblo, quien está debajo de esa pirámide, se crea esas mentiras, esas manipulaciones. Si ya cuando naces desde pequeñito te llevan a un colegio o a una escuela y te empiezan a enseñar todas estas historias religiosas en la que, como te lo cuentan tus padres, tus profesores, te lo crees, no lo pones en duda, automáticamente se crean esos dogmas de fe que cuando tú preguntas a la iglesia, oiga, pero ¿cómo me dice usted esto? ¿Dónde está la prueba de que María es virgen y tiene un hijo, de que Jesús es Dios, qué tal? Esos son dogmas de fe, porque como no lo pueden demostrar, como no tiene ninguna lógica, como aquello no hay por dónde pillarlo, te lo tienes que creer. Y todo lo que tú no te creas, ese dogma automáticamente pasaba a ser anatema, y tú pasas a ser un hereje y a ser sentenciado. En el concilio de Éfeso, en el 431, es cuando se decreta en ese concilio que María, la madre de Jesús, pasa a ser la Teotocos, es decir, la madre de Dios. Y que aquel que no lo aceptase así era anatema. Entonces, esa es la forma de actuar de las religiones. Si tú no aceptas que aquel sacrificio se hace por el bien de toda la comunidad, etcétera, etcétera, tú estás en contra del poder. Los poderes de facto son los poderes de hecho. Estos son los que realmente gobiernan, pues desde el inicio de la historia al resto de la humanidad, al resto de los ignorantes, porque el que se da cuenta, se subleva, se revela, es el primero que le cortan la cabeza. Entonces, la gente, ¿qué hace? Como no quiero que me toque a mí, como yo no quiero ser el que vayan a sacrificar, yo me callo y hago lo que me dicen. Y esto lo podemos trasladar desde el origen de los tiempos a hoy día, a hoy, no me voy ni adelante ni atrás, a hoy día se está llevando a cabo de diferentes formas en la práctica totalidad de los países y de las culturas. Unas con más o menos crueldad, si tú quieres, pero se está realizando. Y bueno, ya para terminar me gustaría preguntarte si crees posible que en algún momento la Iglesia rectifique y restaure la figura de María Magdalena. Restaurar la figura de María Magdalena ya se ha hecho en el año 1969 por parte de Juan Pablo II, no, de Pablo VI, perdón, como ya te he comentado. Ya se dijo que era un error del Papa Gregorio I Magno, que lo había interpretado mal, el Evangelio de Lucas, y que efectivamente... El imaginario colectivo sigue siendo la prostituta. ¿Perdona? En el imaginario colectivo, o al menos en Claro, porque, mira, te cuento una anécdota que ya le he contado varias veces. Cuando estuve en Santiago de Compostela,
en las investigaciones de este libro, que me encontré un retablo que luego hablaremos en el capítulo siguiente, en el que aparece María Magdalena rodeada de los apóstoles. Se lo muestro al fabriquero de Santiago de Compostela, que al principio me atendió muy amablemente, muy bien, me dejó entrar a la sacristía, me dejó mirar cuadros, obras que tenía por allí, pero cuando le presento ese cuadro y le muestro esa iconografía en la que aparece María Magdalena con regalo de los apóstoles, se enfurece, me dice que cómo va a ser María Magdalena, cómo una prostituta va a estar en medio de los apóstoles, cómo los apóstoles van a girar su rostro a una prostituta, que esa tiene que ser Nuestra Señora, la Madre de Dios, de no sé qué, no sé cuánto, y llamó al guarda de seguridad y me echó, ¿no? Entonces, claro, si un señor, y te estoy hablando del año 2002 o 2003, ¿no? Si un señor, que es la máxima responsabilidad de uno de los mayores templos del catolicismo, como es Santiago de Compostela, me dice eso, y le sigue contando a los fieles que van a ver misa que María Magdalena es la prostituta, a pesar de que tiene ahí un cartel, ahí una placa, precisamente, que indica que Pablo VI estuvo allí en el año 79, tal cual, y me sigue diciendo eso, pues claro que la gente sigue pensando que María Magdalena es la prostituta. Y no solo eso, es que en el momento que tú quieras contar algo que se escapa de los dogmas de fe que ha estado diciendo la Iglesia, cualquier persona que desde pequeñito ya ha ido al colegio, ya se le ha enseñado esa religión, ya, ¿me entiendes? Todo esto ha entrado en este círculo, es que de entrada no te va a escuchar, no va a querer ni escuchar qué tienes que decir. Y te puedo poner... Cuando se establece un dogma es muy difícil luego cambiarlo, claro. Entonces, claro, pues este es uno de los problemas que, pues, por ejemplo, los que nos dedicamos a estos temas, a la hora de publicar libros o de dar una información de este estilo, te encuentras siempre pues con la negatividad o con el rechazo y con todas las trabas que te ponen todos los medios, sobre todo en este país, que no olvidemos, como dijo Franco, es la reserva espiritual de Occidente. Si la mayoría de los medios, por no decirte el 99%, pertenecen al capital, a la derecha, ultracatólica, religiosa, monárquica, Cristo Rey, lo que le pongas, y Opus Dei sobre todo, que es el que más poder tiene, pues claro, lo tienes muy mal, lo tienes muy difícil. Aquí es distinto en otros países donde existe más libertad y puedes expresarte. Aquí no te queman en la hoguera, como he dicho antes, porque ahora pues no se puede, en España está prohibido, ¿no?, la pena de muerte, pero sí te ejecutan de otra manera. Sí, sí. Bueno, desgraciadamente nos quedamos sin tiempo y, como hemos dicho, pues emplazamos a toda la audiencia a ver el siguiente programa, que será una continuación de este, porque nos hemos quedado cortos de tiempo. Y bueno, José Luis, pues nos despedimos ya. Muy bien, y nos vemos en el siguiente programa. Intentaremos hacerlo lo antes posible y avisaremos con tiempo para los amigos que se han quedado con ganas, pues para acabar de hablar de este tema. Esperemos que con el siguiente capítulo tengamos bastante. Si vemos que se queda corto, pues haremos otro, no hay ningún problema. Pero que por falta de tiempo no será que no lo expliquemos todo. Perfecto. Y bueno, a vosotros os informo que ahora en unos minutitos, a las 8, o sea, en 10 minutos, a las 8 de España, comienza un programa en este mismo canal, nuestra compañera Yolanda Soria, que va a ser un taller de esfera cuántica. Así que no os lo perdáis. También quería recordaros, estas son las webs de la Caja de Pandora. Tenéis la caja de Pandora.eu, la de siempre, que es el magazine. Tenéis la caja de Pandora.tv, que es una web donde colgamos todos los vídeos y están ahí ordenados por temáticas y protagonistas, etcétera. Y tenemos la web de aulaspandora.com, donde hay cursos online. Así que, bueno, sin más, nos despedimos y hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa.